Bueno, vamos a proseguir con el tema. Este, Nos habíamos quedado en la Revolución Francesa. Estábamos hablando de las causas de tipo externa, aquellas causas que acontecieron fuera del continente latinoamericano. Digo latinoamericano porque, por ejemplo, el caso de la independencia norteamericana está en el continente americano, pero no en la parte latinoamericana, la América española. Por eso es considerada la independencia norteamericana como una causa externa. También es una causa externa la Revolución Francesa, de la que estábamos hablando y de la que me voy a permitir compartir las diapositivas por donde nos habíamos quedado. Decía yo que la Revolución Francesa tiene dos grandes resultados. El primer resultado es el movimiento que derroca a la monarquía absoluta. Hasta 1789, casi toda Europa estaba gobernada por emperadores, reyes que mantenían el poder absoluto. Es decir, en el rey se concentraba el poder legislativo, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El rey podía hacer leyes, podía ejecutarlas y podía violarlas eventualmente. Y si las violaba, él podía administrarse justicia a sí mismo. Digamos, mato, dice la ley que está prohibido matar, pero yo modifico la ley y digo que sí es permitido, si es que el homicida es un rey. En todo caso, si es prohibido, la sentencia que era prisión absoluta, permanente, prisión eterna, la voy a limitar a 3 días y de arresto domiciliario, por decir algo, porque soy el rey. En mí se concentra absolutamente todo. Este tipo de monarquía es la que va a derrotar la Revolución Francesa y se va a generar la Primera República. República es un sistema de gobierno en el que este, los poderes del Estado se mantienen en una situación de independencia y de total separación con relación a los demás poderes. Lo habíamos visto con el barón Charles de Secondat, el barón de Montesquieu. Él es el precursor teórico de toda esta filosofía de gobierno, la democracia, en este caso la república. El resultado de la Revolución Francesa es la independencia americana, la Carta Internacional de los Derechos Humanos. A partir de lo que los franceses llamaron la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, se van a hablar de todas las características que son las características de derechos que tienen los seres humanos solamente y exclusivamente por el hecho de ser humano. Por ejemplo, el derecho a la vida. El hecho de que yo sea humano, no importa si sea negra, blanco, no importa que sea homosexual, que sea heterosexual, no importa que sea católico, protestante, que haya nacido en Europa, en América, no importa. El hecho de ser humano me da una cantidad de derechos. Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud. No, son derechos básicos que hacen que el ser humano se sienta mínimamente protegido para vivir en sociedad. Esos derechos van a ser consagrados en esta carta, la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, carta que subsiste hasta nuestros días. Hoy en día los seres humanos mantienen esos derechos gracias a todas las actividades, todas las repercusiones que generó la Revolución Francesa. Ya habíamos hablado de la Ilustración, hablando de los filósofos que marcaron historia a partir de una nueva concepción del Estado. Última causa externa de la independencia de América, y esta quizás sea una de las más importantes, las invasiones napoleónicas. Napoleón Bonaparte, el de la fotito acá arriba, el del cuadro. Napoleón Bonaparte fue el más grande emperador francés que habitó sobre la faz de la tierra. Napoleón pretendió dominar a todo el mundo entero. Ya había conquistado casi toda Europa y el norte africano, pero le faltaba Rusia y la península ibérica. La península ibérica no revistió mayor problema. En menos de un año invadió España, metió preso al rey Fernando VII en una cárcel en Cádiz, y lo mismo pasó con el caso de Portugal. Rusia fue su problema y fue su perdición. En Rusia le tocó meter a sus ejércitos en plena temporada de invierno y el invierno ruso aniquiló al ejército francés. Eso le obligó a retroceder
Y a partir de eso, perder todo el impulso que había tenido. ¿Por qué entonces estas invasiones napoleónicas pudieron haber afectado la independencia americana? En principio, el mismo hecho de que invade España, no lo había hecho hasta 1809, el hecho de que invada España y meta preso al rey Fernando VII, perdón, 1808, ese hecho hizo que aquí en América se genere una situación como de vacío de poder. La colonia americana obedecía a un rey, el rey era Fernando VII. Si el rey estaba preso, ¿a quién vamos a obedecer? Y ese es el dilema que se plantea. Entonces, en 1808, Napoleón invade España, encierra al rey español en una cárcel en Cádiz, se declara la filosofía de la doctrina suareciana que ya habíamos mencionado, que ante el vacío del poder, el poder vuelve al pueblo, al soberano. En este caso, las colonias no reconocen al rey que impuso Napoleón Bonaparte, que se llamaba José Bonaparte, era su primo, y emiten y lanzan sus primeros gritos libertarios. Es decir, convocan en una plaza pública a arengar a las multitudes a sublevarse contra el rey impuesto, contra José Bonaparte en este caso. Este primer grito libertario que se dio, quizás uno de los más importantes en América, es el más importante en América, fue el grito libertario que se dio en la ciudad de Charcas el 25 de mayo de 1809. En esta ocasión, pese a que las multitudes gritaban a favor de la liberación de Fernando VII, preso por Napoleón, generó un movimiento que entendió que tenían que gritar por la libertad. En el siguiente grito libertario, que va a ser el de 1809 también, pero el 16 de julio, a partir de la emancipación, a partir de los movimientos libertarios liderados por Pedro Domingo Murillo, el curso de la historia va a cambiar totalmente, porque ese segundo grito libertario ya va a ser a favor de la desaparición de la administración colonial de los españoles, que todo el poder concentrado en España retorne a los americanos. Estas son las causas que generaron la independencia americana. Ahora, ¿cuáles son las fases del proceso de independencia? Hubieron 4 fases. Una primera que son las insurrecciones indígenas, lideradas básicamente por Tupac Amaru en el Perú y Tupac Katari en la parte boliviana. La guerrilla del Alto Perú y las republiquetas, este fenómeno de las guerrillas que es típico de esta zona, va a ser un movimiento en el cual pequeños ejércitos patriotas van a liberar luchas contra ejércitos españoles enclavados en ciertas regiones del Alto Perú sobre todo, y la victoria de los patriotas va a generar pequeñas repúblicas. A eso van a llamar republiquetas, pequeñas repúblicas. La de Santa Cruz es una de las más famosas, por el tiempo que duró. 3 años duró la republiqueta de Santa Cruz. Las otras no duraron ni siquiera un año en muchos casos. La tercera etapa son las juntas independentistas en América, los gritos libertarios de los que habíamos hablado anteriormente, y por último las grandes campañas de los libertadores. En 1790, Tupac Amaru y Tupac Katari, uno en el Cusco, Perú, y otro aquí en la ciudad de La Paz, se sublevan contra el ejército español en busca de la independencia de América, pero no a favor de los blancos, ni criollos, ni mestizos, sino a favor de los indígenas americanos. Tupac Katari, sobre todo, pretendía retornar a lo que supo ser en algún momento el Collasuyo, el imperio inca. Esa era su ambición, lo mismo que Tupac Amaru. Y en ambos casos, curiosamente, el final fue el mismo, fue el, el desgarramiento de las extremidades producto del estiramiento por caballos en direcciones opuestas. Amarran aquí, como ven en el dibujo, a la víctima, la amarran a las extremidades, a los brazos y a las piernas, y hacen que los caballos corran en direcciones opuestas. Esto va a generar una tensión en las extremidades que a la postre se van a soltar. Era una muerte realmente dolorosa. Ambos murieron de la misma manera y se cerró el ciclo de las sublevaciones indígenas. En el caso de Tupac Katari fue muy importante porque consiguió generar un bloqueo a la ciudad de La Paz de más de 3 meses. La Paz es una ciudad muy especial, es un hueco, en una hollada se llama, es un hueco dentro del altiplano. Allí se construyó la ciudad de La Paz por cuanto era una ciudad minera, pero
las minas estaban en ese hueco. Y Tupac Katari bloquea la entrada y hace de que la población literalmente, no toda evidentemente, pero gran parte de la población fallezca producto del hambre. Pero no pudieron conseguir nada más lejos que eso. Las republiquetas en el Alto Perú, ustedes ven aquí en el mapita, aquí está Larecaja, Chayanta, son los lugares donde el ejército republicano venció a la hueste española, generando estas pequeñas republiquetas. Misque, La Laguna, Cinti, Santa Cruz, obviamente, Ayopaya. Todas estas republiquetas son las que generaron esa independencia, pero ubicadas en regiones específicas. Una de las más grandes líderes de las independencias es Juan Nazario de Padilla, líder de una de las republiquetas, la republiqueta de Cinti, La Laguna, perdón, republiqueta de La Laguna en Charcas. La campana Libertad, estamos hablando de los gritos libertarios en Charcas cuando se demanda la libertad de Fernando VII, pero que va a dar pie a las sucesivas campañas por la libertad ya de América en contra de los españoles. Después del 25 de mayo de 1809 en Charcas, prosigue la 16 de julio de 1809 en La Paz, la del 24 de la del 14 de septiembre de 1810 y al año siguiente en Cochabamba, 24 de septiembre en Santa Cruz. Previamente habían acontecido la de Bogotá, de Quito, de Caracas y de las más importantes ciudades de América que se levantan en unos cabildos donde se demanda la libertad. Importante destacar que los gritos libertarios son los únicos movimientos que no demandan violencia sin ejército, ¿no? Es solamente una manifestación política en la que se demanda la libertad de América del yugo español. Y por último, aquí está el momento en que Pedro Domingo Murillo, líder de la Republiqueta de La Paz, el 16 de julio de 1809, demanda la libertad de España y el resultado es que el ejército español lo cuelga en la misma Plaza Murillo. Quienes vayan una vez a Plaza Murillo van en La Paz, el monumento está en el centro, al monumento Pedro Domingo Murillo, y en las faldas del monumento, en los pies del monumento, está una parte de lo que llaman la proclama de la Junta Tuitiva. La proclama es un manifiesto, es un documento que escriben, y la Junta Tuitiva son aquellos que pretendían asumir el poder tras la victoria del ejército eh, republicano sobre los españoles. Este documento es una maravilla, realmente la poesía con la que está escrito, además de la intensidad, la pasión con la que se habla de la libertad, es un fenómeno literario fantástico. Alguna vez si pueden buscarlo en internet, pero mucho mejor leerla del documento que está ahí en la falda del monumento a Pedro Domingo Murillo. Esta parte que transcribí acá es muy buena. Dice, hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria. Hemos visto con indiferencia por más de 3 siglos sometida a nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto que degradándonos a la especie humana nos ha reputado por salvajes y mirado como esclavos. En otra parte dice, hemos aguantado por más de 3 siglos un silencio bastante parecido a la estupidez. Es un documento fantástico, alguna vez tienen que leerlo. Por último, los ejércitos libertadores. Una cosa para destacar acá. El ejército libertador ha sido financiado, organizado, comandado y peleado en su gran mayoría por los grandes criollos que existían en la zona americana. Recuerden ustedes que el criollo es el hijo de españoles, de padre y madre español, pero que nació en América, a diferencia del español, que es el que nació en el continente español, europeo, perdón. En el caso de los criollos gozaban de derechos económicos y sociales. Los derechos económicos le generaban o les daban la posibilidad de hacer mucha riqueza. Y de hecho, los criollos hicieron en su momento mucho más riqueza que
los españoles. El español estaba mucho más ocupado por el manejo del Estado y ver la manera de lucrar mucho más rápido a través de la corrupción que generaba la colonia en América, que poco se detuvo a buscar la forma de hacer dinero a partir del trabajo y la producción de la tierra. Los criollos, en cambio, sí lo hicieron y hicieron mucho dinero. Esta razón, el hecho de que tengan mucho dinero y que no tengan derechos políticos, derechos que sí querían tener, generó la posibilidad de tener mucho dinero y financiar ejércitos, organizarlos y pelear con ellos en las guerras de independencia. Simón Bolívar y Antonio José de Sucre eran criollos, padre y madre española, pero nacidos en América. Esta categoría de criollos les permitía, como les digo, hacer riqueza, tener educación, salud y todo eso que son privilegios sociales, pero no acceder al poder. Y como querían tener el poder, entonces pelearon por él en las luchas independentistas. Las luchas evidentemente demandaron mucha violencia, demandaron mucha sangre, y hubieron una infinidad de pequeñas, de grandes batallas y pequeñas escaramuzas. Entre las batallas más importantes, las que nos afectan a nosotros como país, está la de Ayacucho, que se da en una zona próxima a la ciudad de Ayacucho, se llama en el Perú, ¿no? Donde Antonio José de Sucre triunfa sobre los ejércitos españoles en lo que llamaban con un ejército que venía desde el norte, los ejércitos auxiliares del norte. También habían del sur al mando de José de San Martín. En este caso, Antonio José de Sucre liberó. Este, triunfó en esta batalla de Ayacucho. Esta es la zona de Ayacucho en la actualidad donde se perciben todavía monumentos de la época, en homenaje a esta batalla. La batalla de Junín, la batalla más importante en la que eh, pelea activamente a Simón Bolívar. Esto también está en la zona del Perú, en la zona sur del Perú, que cierra un poco el capítulo de la historia boliviana, de las luchas de Bolivia a favor de su independencia. Esta batalla fue vencida el 6 de agosto de 1824. Un año después, ya Bolivia independizada, no se llamaba así evidentemente todavía, pero proclama el nacimiento de la nueva república en homenaje, el 6 de agosto de 1825, en homenaje a la batalla de Junín, que también había caecido en el mismo 6 de agosto. Bolívar y San Martín llegan a, una vez, un poco así era la historia. San Martín, desde el sur, Argentina, Uruguay, Chile, empieza a subir hacia el norte, independizando, liberando de España todos los territorios que habría en su camino. Lo mismo hace Simón Bolívar y Antonio José de Sucre desde el norte, desde Venezuela, de donde eran oriundos. Empiezan hacia el sur. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y bajan liberando a los países en la medida que venían bajando por el territorio. Llega un momento en que se van a encontrar en Guayaquil, Ecuador, y ese momento va a determinar el fin de la independencia americana, porque si se encontraron es que todos los territorios del camino ya están liberados. América es libre y se acabó. ¿Ya? Entonces, eh, entonces, estas luchas de independencia van a significar el inicio de una nueva etapa de la vida americana, la etapa de las repúblicas. Importante comentar simplemente, pese a que me voy a adelantar un poco, pero es muy importante. Para que estas nuevas repúblicas nazcan, se apeló a una figura jurídica que se llama el uti possidetis juris, que significa así como poseéis. Esa es la traducción en latín, así como poseéis. Significa que las nuevas repúblicas que van a generar las luchas de la independencia, los nuevos estados republicanos libres de España, van a ser conformados sobre la base de los territorios que existían antes durante la colonia. Van a decir, Chile van a ser como república independiente sobre la base del territorio que se llamaba la Capitanía de Chile. Lo mismo va a pasar con la Capitanía de Venezuela. Va a ser un territorio que se va a generar a partir del territorio que tenía durante la América Española. Por ello mismo, Bolivia va a nacer
a partir de lo que era la audiencia de Charcas. El territorio que ocupaba la audiencia de Charcas va a ser la nueva República de Bolivia, ¿no? La audiencia, el Virreinato de La Plata va a ser la República Argentina, el Virreinato del Perú va a ser el Perú, ¿no? La Intendencia de Colombia va a ser de Colombia y así sucesivamente. Esto va a ser muy significativo y es importante que no lo olviden cuando estudiemos las guerras bolivianas, sobre todo la guerra del Pacífico, y veamos que, según el Uti Possidetis Iuris, la audiencia de Charcas durante la colonia tenía una salida al mar. Por lo tanto, el Estado boliviano nace con su propia salida al mar, porque ese es el territorio de la audiencia de Charcas. Jóvenes, yo les voy a rogar entonces que lean el texto, vean los dos videos, lamentablemente están cortados, pero si unen los dos sirve muy bien, y que desarrollen las actividades que tienen en la plataforma. Les agradezco mucho la atención y nos vemos pronto. Hasta luego.